Continuamos entonces y ahora vamos a tener a Elizabeth Ibaldi, Chabela. Chabela es maestra en educación, ella es uruguaya. Tenemos, de hecho, y solamente como comentarios, gente que viene, que está participando de este webinar, que está en México, tenemos gente de Uruguay, de Chile y por supuesto de Bolivia. Y Elizabeth viene de Uruguay, ella es maestra en educación primaria, especializada en educación inicial, educación artística, gestión y supervisión educativa, miembro activo de la OMEP Uruguay, la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Se desempeñó como inspectora nacional de educación inicial, profesora de formación docente en educación artística, coordinadora general del Instituto de Formación en Servicio y consejera electa por los docentes en la Administración Nacional de Educación Pública. Es autora y coautora de artículos y publicaciones sobre temas de infancia y educación artística. Elizabeth, entonces, ahora el micrófono es tuyo y la pantalla también, así que adelante. Bueno, en principio, muchas gracias a todos los que están por allí, por estar. Un placer haber compartido con Patricia y con Verónica esta jornada, y bueno, y después la seguiremos compartiendo con Cristina, pero muy lindo escuchar desde las familias, muy buena idea de que podamos escuchar la voz de las familias en este momento, la verdad que muy, muy lindo. Bueno, ¿cómo hago para poner acá? Ya. Bueno, como les dijo, ya les dijo Alejandra, nosotros, yo vengo de OMEP Uruguay, cuando me plantearon esta posibilidad de los nuevos caminos, dada mi formación y la convicción que tengo de que los caminos por el arte son transformadores, elegí este título, ¿no? Ir por este lado, porque lo primero que les quiero decir es que estamos en un momento de incertidumbre para todos, y que aún quienes tenemos muchos años de experiencia, como en mi caso, esto es nuevo, esta situación que estamos viviendo es nueva, o sea que no tenemos las recetas. Lo que sí creo es que lo que tenemos que hacer es recurrir a las certezas que tenemos como educadores, ¿no? Cada uno en su desarrollo profesional a lo largo de su trayectoria construye certezas con respecto a esta etapa educativa y a esta etapa de la infancia, y son las que a las que uno recurre cuando lo empieza a ganar la incertidumbre, ¿no? Yo me gustaría hablar de una situación de excepción en lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? No pensar que estamos hacia una nueva normalidad que es un término que nos va ganando, o una nueva realidad, sino a una realidad transitoria o una excepcionalidad, porque tenemos que pensar que como seres humanos vamos a tener la posibilidad de transformar esta situación, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué por el lado del arte? Por el lado del arte, porque la experiencia estética, como ya lo dije, es transformadora, nos vincula con las emociones y con lo esencial del ser humano. La creación artística además es búsqueda, es descubrimiento, y por lo tanto parte de la incertidumbre. Siempre se parte de la incertidumbre para una producción creativa, ¿verdad? El camino en sí también es incierto hasta que se logra el descubrimiento, la creación. Es una búsqueda a ciegas hasta que se llega a un descubrimiento. Nos permite crear, recrear, fantasear, desarrollar el pensamiento creativo que va a ser muy necesario, no solo para niños y niñas, sino para los educadores, para las familias, para la población en general, una vez que atravesemos esta situación, ¿verdad? O incluso para poder atravesarla. Y bueno, y recurrí también a otra certeza, que es un proyecto que cuando fui inspectora nacional impulsé y desarrollamos, que lo titulamos Habitarte, porque, bueno, ayer Eliana lo tomó, el habitar desde el cuerpo, el habitar el cuerpo, y me gustó mucho porque yo tenía preparado desde este lugar también, lo planteo desde habitar el espacio ambiente. Sin duda que, bueno, como ya lo dijeron las compañeras, estamos procurando los mejores espacios para nuestros niños, acogedores, alegres, seguros, con sentido de pertenencia. Si hemos perdido por un tiempo el espacio del aula, que lo sea el espacio del hogar, y que también lo sea el espacio virtual, que busquemos formas de que ese espacio virtual también tenga estas características.
Por eso allí hago como un recorrido, ¿no? La casa y sus diferentes ambientes, el espacio virtual, el Centro de Educación y Cuidados en Primera Infancia cuando retornemos, y acá les informo que en mi país, en Uruguay, estamos muy prontos de retornar a las aulas, lo que nos crea un gran desafío en el que estamos parados en este momento, teniendo que pensarlo, y pensar también el entorno circundante, porque una vez que los niños van a poder ir a los centros educativos, bueno, salen a su barrio, a su manzana, a su comunidad. ¿Cómo logramos un tránsito con actitud lúdica por estos espacios, respetando al niño y pudiendo modificar estos lugares, ¿verdad? Entendiendo el ambiente como lo plantea Hoyuelos en sus libros, sus tesis sobre la pedagogía de Malaguzzi, el ambiente como un cerco que se habita, el ambiente como una envoltura, ¿verdad? Y bueno, y otra de las certezas en las cuales busqué fueron estos dos referentes teóricos, Arno Ster y Loris Malaguzzi. Lo que tienen ellos de común es que los dos trabajaron después de la guerra, uno de ellos, Arno Ster, con niños huérfanos. Les aclaro que Arno Ster tiene en estos momentos 96 años y sigue totalmente vital y trabajando. Arno Ster tuvo que hacerse cargo a los 18 años de niños huérfanos de guerra y no sabía qué hacer, por supuesto. Él, por supuesto, había migrado del nazismo con su familia a Francia y descubrió al darles hojas y dibujos, que era lo único que elementos para dibujar, descubrió la importancia que tenía el dibujo infantil, lo que el niño se entretenía y lo que el niño expresaba a través del dibujo infantil. Y dedicó su vida a eso. Ha escrito Del dibujo infantil a la semiología de la expresión, publicado en el año 2008, Feliz como un niño que pinta, publicado en el año 2005, y sigue al día de hoy trabajando su taller en París, dando conferencias y trabajando y difundiendo sus teorías. Una de ellas es la de la formulación. Él plantea que los seres humanos nacemos con una memoria orgánica, y que eso es lo que justifica que en sus investigaciones él encontró que los dibujos infantiles que se hacen en los primeros años de vida son iguales desde una tribu del África hasta un niño de Estados Unidos. Y eso él le llama la formulación, que es esa necesidad orgánica de expresarse gráficamente, y que tiene que ver con una memoria orgánica que viene desde la prehistoria y de los dibujos en las cuevas, ¿no? De los hombres de la prehistoria, los seres humanos de la prehistoria. Él plantea el juego de pintar, el trazado de huellas, la libre expresión, y además trabajó mucho con respecto al rol docente, el docente como creador de ambientes. El docente no tiene que intervenir, el docente tiene que crear ambientes. Por eso lo tomé como referente para esto del ambiente. Y Loris Malaguzzi, que también trabajó en escuelas infantiles, fue el que creó las escuelas infantiles de Reggio Emilia, a partir de un grupo de mujeres que querían, que también terminada la guerra, querían crear una escuela infantil para sus hijos, muchos de ellos huérfanos también de padre por el tema de la guerra, que fueran futuros seres humanos que procuraran la paz, que vivieran en paz después de haber pasado la guerra. Estos dos referentes nos hacen pensar que hay posibilidades de que la humanidad, ante situaciones difíciles, se mire a sí misma rescatando lo más humano, y nos da cierta esperanza también, ¿no? Loris Malaguzzi nació en 1920 en Italia, falleció en 1994. En sus escuelas infantiles inmediatamente se dio cuenta que tenía que integrar a un atelierista o un tallerista formado en arte. Salían con el atelierista a la comunidad, ¿verdad? Las escuelas infantiles de Reggio Emilia, me estoy refiriendo, que es una provincia italiana, es el nombre de una provincia italiana, y planteaba al ambiente como tercer educador, que el ambiente es el tercer educador. Un ambiente que tiene que tener un sentido de pertenencia, que tiene que tener a los objetos y a las personas en relación entre sí, un ambiente como un espacio estético y poético,
un ambiente que invita a transformarlo, a recrearlo para nuevas vivencias. Y la otra certeza en la que me baso para esta propuesta que les voy a presentar es el conocimiento de los niños, ¿no? Los niños pequeños de tantos años de estar con ellos, que es ese gusto por las cosas encontradas. Esta niña con el bolsillito, ¿no? Lo que guardan en su bolsillito, eso que atesoran, y que también Verónica lo nombró hace un ratito. Y por otro lado, el gusto por los escenarios, por armar escenarios, ¿ah? Que siempre están armando y desarmando escenarios. Y también aquello de lo que significa no solo el objeto como tesoro para el niño, como encontrarlo como tesoro, sino el objeto como el objeto transicional, que conocemos bien los docentes, sobre todo cuando trabajamos en las edades más tempranas, ese apego que el niño tiene a un objeto y que muchas veces lo lleva a la institución, ¿verdad? Porque es el objeto que lo asegura, ¿no? Que le da seguridad, en el que tiene apego. Pensé cómo podemos todas estas cosas usarlas a favor en este tránsito, ¿no? En esto de los escenarios, en educación en primera infancia, trabajó también Javier Abad y Ángeles Ruiz, españoles, trabajan este tema. Con el tema de los tesoros, me vino a la memoria también un poema de María Elena Walsh, En una cajita de fósforos. Yo voy a leer un pedacito, un fragmento. Dice así: tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, ustedes y yo igual seguiremos guardando. Palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. Es decir, bueno, dije, vamos por acá entonces. Reggio Emilia también se caracteriza por tener un gran espacio. Reggio Emilia utiliza fábricas para algunas de sus instituciones, fábricas abandonadas, que las recicla, y yo no he ido a Reggio Emilia, pero me han contado que tiene un centro de reciclaje donde juntan todos los materiales de desecho, es decir, ya lo llaman, por ejemplo, de las fábricas, dicen, tenemos material de desecho para entregarles, y los maestros de las escuelas infantiles van a buscar a ese lugar, a ese centro de reciclaje, los materiales de desecho, con los que, como vemos en la imagen, forman estos escenarios. Esto que al niño le gusta, ¿verdad? De distribuir objetos, de formar construcciones efímeras. En las escuelas regianas también se trabajó la dimensión estética, la dimensión ética, la dimensión política, ¿verdad? Ética y política en el respeto por el niño, política por un futuro diferente para la humanidad, muy sintetizado, ¿no? Y estética por esto de la educación artística. Los desechos, los objetos, las cosas, como en algún jardín de infantes de Montevideo que tenían un lugar para guardar este tipo de materiales que les llamaban la cosoteca, ¿verdad? Por las cosas. Y bueno, y tenemos también a Francesco Tonucci, que nos plantea en esta viñeta lo mal que hacemos nosotros con los objetos. Acá en esta viñeta nos plantea que la maestra le dice que mañana todos traigan, nosotros decimos palillo, otros dicen pinza de tender, no sé cómo le llamarán, pero ese material, y los niños imaginan millones de cosas, pero vienen a la escuela y salen todos con el mismo, la misma manualidad, la misma creación igualita para todos, ¿verdad? El portalápices. Entonces, lo que tenemos que hacer es la inversa de esto, es decir que dejar que los niños jueguen libremente, que se puedan explorar, que puedan inventar, que se inspiren en los objetos, en las cosas de la casa, porque ahora estamos en las casas. Entonces, ¿qué objetos tenemos en casa que nos puedan ayudar a inspirarnos en esto? Y también la aplicación de la pedagogía de la escucha, que es la pedagogía también de Lori Malaguzzi, ¿no? De partir de la escucha del niño, que es lo inverso a que hace esta maestra en esta viñeta. Otra cosa que me inspiró fue que en el libro Análisis de la institución educativa, Graciela Frigerio habla de la coreografía del encuentro. Entonces pienso, cuando nos volvamos a encontrar en las aulas,
podremos desplegar una coreografía que asegure, que dé alegría. Y bueno, utilizo las artes visuales. Las artes visuales son además catalizadoras para poder trabajar otras disciplinas, ¿verdad? Y me fui a manifestaciones del arte contemporáneo. En el arte contemporáneo está algo que se denomina una corriente, el arte objetual o del objeto encontrado. Están las instalaciones artísticas, existe el arte efímero, el ensamblaje, las intervenciones artísticas, el arte povera o arte pobre, y la documentación mediante imágenes, ¿verdad? O el videoarte. En base a estas certezas fue que elegí este recorrido, ¿verdad? Del arte contemporáneo, porque, por ejemplo, el arte povera o el arte pobre se llama así porque trabaja con materiales de desecho. Esto que nos plantea el Centro de Reciclaje de Reggio Emilia, ¿verdad? No solo por el material de desecho por aprovecharlo y por el desarrollo sustentable del planeta, sino porque el material de desecho lo que me interpela para la creatividad, lo que me produce, lo que me motiva para la creatividad. Como forma de poder ejemplificarlo, tomé algunas obras del arte contemporáneo. Este artista, Vicente García Plana, esta obra, El objeto de la memoria, es de arte objetual, ¿verdad? Es tomar el objeto encontrado, y darle otro significado a partir de una creación, ¿verdad? Como objeto tiene un significado, en la creación le doy otro. Y digo, ¿cómo se relaciona esto con aquella niñita que veíamos de guardar sus objetos, con el poema de María Elena Walsh, ¿verdad? El arte objetual nació cuando los artistas empezaron a pensar, y sintieron, porque el arte no solo se piensa, se siente, de que la pintura no les era suficiente para su expresión. Y entonces recurrieron al objeto, buscaron un nuevo lenguaje, e incorporaron el objeto hallado, el objeto encontrado en la producción artística. Acá tenemos niños jugando con este tipo de materiales. Sabemos lo que significa para ellos encontrarse con esta montañita de cosas, ya sean pequeñas, de volumen, ¿verdad? Y esta frase de Antonio Pérez, un español que fue curador de arte, coleccionista y también artista, todo lo que tenemos al alcance de la mirada tiene que ser arte, incluso lo cotidiano. Esta es la mejor definición cercana a dimensión estética de la que trabajan en Reggio Emilia, ¿no? Todo tiene que ser arte, incluso lo cotidiano. Acá vemos una instalación artística de un artista que también con elementos manufacturados crea arte, similar a esos escenarios que le gustan a los niños, ¿verdad? Y esto es hecho por un artista contemporáneo. Les aclaro que esto también se puede hacer con elementos naturales. Es otra corriente que se llama land art o arte de la tierra. La pueden explorar, pueden buscar. Yo no la busqué porque creo que en esta situación no va a ser posible trabajar con elementos naturales por el tema del cuidado, ¿no? Pero bueno, esto se llama arte efímero, es una producción estética, todas estas producciones, a no ser el cuadro que vimos de arte objetual, que era más duradero, pero estos son artes efímeros, que tiene una estética de duración temporal, tiene transitoriedad, y acá viene lo de la documentación de la imagen, ¿verdad? Es decir, este arte efímero, para que quede, para que perdure, se documenta. Se documenta por fotografía, se documenta por video. Lo que queda es la imagen. El ensamblaje es similar, es con el objeto, cuando el objeto lo utilizamos para una construcción tridimensional en volumen. Fíjense esta obra de Miró, y en la que está al costado ya es una obra infantil, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar del arte contemporáneo, en relación a ese gusto del niño por los objetos encontrados, por transformar los objetos, un recorrido? Se me ocurre también, y acá es lo que les hablo de esto, de un trayecto o un recorrido. ¿Cómo podemos nosotros trabajar como docentes o como familias desde la casa,
esto del arte objetual, o del objeto encontrado, o de los tesoros con los niños, para que ese objeto después sea pasado en imágenes o trabajado en imágenes en el espacio virtual, pero a la vez sea el objeto que con esa función de objeto transicional que me permite apego, que me permite emociones, pueda introducirlo al aula cuando regrese, ¿verdad? Y pueda introducirlo también con un sentido estético y con un sentido lúdico. Como vemos aquí, por ejemplo, tomé la pelota, ¿no? La pelota que está en esta instalación de este artista, y que nosotros lo podemos hacer perfectamente en el jardín, similar. La pelota como juego individual, porque sabemos que va a ser difícil promover el encuentro cuando volvamos, por un cuidado. Y también la pelota en esta instalación, que ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos eso? ¿Qué material? Esto se hace perfectamente, yo lo he hecho con las medias de nylon, nosotros le llamamos de nylon, no sé cómo le llaman en otros lugares, nuestras que usamos las mujeres, las que... esto es una pelota puesta dentro, se puede hacer perfectamente con esas medias, ¿verdad? La pelota lo que hace es estirarla y con eso creamos una instalación. Una instalación artística, está creada en el Centro Pompidou, nosotros la podemos hacer perfectamente en el aula con los niños, ¿verdad? Es un objeto en relación en el espacio, ¿verdad? Con ese objeto creamos un entorno distinto, lo transformamos. Una experiencia diferente a la que ese objeto tendría en un espacio vacío. Ya no es la misma pelota, la transformamos. Es sacar un objeto del contexto y crearle otro contexto. Por ejemplo, tomé este artista también, argentino, con sus esculturas flotantes, bueno, se me fue, con sus esculturas flotantes, y digo, ¿qué asociación podemos hacer con los atrapasueños, por ejemplo? Bueno, acá se ve que me quedó. Con los atrapasueños, todo lo que podemos poner en un atrapasueño que tenga significado para el niño en esos tesoros y objetos encontrados, ¿verdad? Y atrapasueños puestos en forma horizontal, en vertical, que nos permitan zonificar el aula, pero zonificarla no de una manera de límites adversos, estereotipados o impuestos, sino de zonificaciones que tengan un sentido artístico, un sentido estético y que sean construidas junto con ellos. Vamos ahora a esto, que está persistente, que está tomado de una artista japonesa, y la imagen que lo acompaña es la imagen de una experiencia de aula, que fue una experiencia riquísima. Yo solo tomé esta fotografía, en la cual, a partir de inspirarse en esa artista contemporánea, la maestra trabajó la forma circular de 10.000 maneras con los chiquilines, el círculo, el círculo, el círculo, y terminaron finalmente muy lúdico, muy creativo, con la forma circular de muchas maneras, una forma circular que sonaba, una forma circular que a través de la ventana con papel celofán, transparente, coloreado, daba una imagen de luz en el aula, es decir, múltiples experiencias, y terminan haciendo una intervención artística en el aula, que es toda el aula decorada o artísticamente, o cambiada, modificada artísticamente a través de los círculos. Todo bajo la inspiración de esta artista japonesa, ¿verdad? Decirles que, bueno, esto de lo circular, esto de los escenarios, que como ya lo vimos en las otras imágenes, se tiende siempre a lo circular, a lo espiralado, tiene que ver, se relaciona con la importancia que tiene para los niños esta figura. Como lo decía Arno Stern, esta formulación orgánica es en los primeros tiempos circular. Por algo que se hace el monigote, por algo que siempre están con lo primero que hacen es el grafismo circular, ¿verdad? Entonces, tomar el espiral, tomar el círculo como escenario, como instalación en el ambiente,
pienso yo que los puede también asegurar hacia esa memoria orgánica que tenemos los seres humanos y que tenemos que recuperar y fortalecer en situaciones críticas. Lo que sale del garabato a las formas es lo que plantea Stern, la formulación que plantea Stern. Las otras formas es de una investigadora, Rhoda Kellogg, que hay un libro, Análisis de la expresión plástica del preescolar, que es la persona, es de Estados Unidos ella, Rhoda Kellogg, la que más investigó en dibujo infantil, y llegó a las mismas conclusiones. ¿Qué podemos hacer también para que cuando volvamos a las aulas? Y bueno, podemos empezar a trabajar con determinados materiales. Por ejemplo, estoy pensando en los rollitos de papel higiénico, de los papeles que se usan como repasadores, papeles de cocina, que se puedan ir uniendo unos a otros, decorando, para formar lo que nosotros llamamos los susurradores. Supongo que algunas docentes los deben conocer. Los llamamos susurradores porque permite que un niño o la docente hable en una punta y desde el otro lado se sienta el susurro del que habla, ¿verdad? Y puede ser un juego interesante, puede ser empezarlo en la casa, trasladarlo al aula cuando empecemos y utilizar esos susurradores que nos permiten la distancia y que generan una magia. Se puede hacer un cuento, decir un poema o simplemente conversar, cantar a través del susurrador. Lo mismo la otra escultura, que se puede hacer pedazos en una casa, ¿no? Cada niño hace una forma que después se puede unir, seguir ensamblando. Acá estamos en el ensamblaje, ¿verdad? Seguirla ensamblando en el aula. Porque una de las cosas que pienso es que a nosotros nos va a costar, cuando volvamos a las aulas, volver a lo que es tan identificado cuando trabajamos en artística, que es el trabajo colectivo, ¿verdad? Entonces digo, pasemos del trabajo colectivo, no lo dejemos de lado, al trabajo compartido. Si estas cajas, por ejemplo, estas cajitas, las empiezan a trabajar en la casa, cada niño llega con varias cajitas, esas cajitas nos van a servir por un tiempo para crear estructuras que se modifican. Hoy son de una forma, es esta montaña, mañana es otra, otro día es otra. Lo otro que tenemos allí, esos círculos concéntricos, nos pueden servir para crear un jardín que también se transforma. Están inspirados en Kandinsky, en el artista Kandinsky, que tiene una obra con los círculos concéntricos, que ha trabajado muchísimo el color, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, decirles que estas son algunas ideas, que también los objetos que podemos tomar para hacer este recorrido también suenan, por lo tanto también los podemos utilizar como cotidiáfonos, como instrumentos, ¿verdad? Que como les dije, las artes visuales son catalizadoras, como para poder a través de la propuesta artística generar múltiples propuestas de otras disciplinas y de otras áreas del conocimiento. Se me ocurre, por ejemplo, que cada objeto, y en esto voy al objeto con pertenencia cultural, estoy hablando para muchos educadores de Bolivia, ¿qué pertenencia cultural tienen ustedes con lo del objeto diferente a la nuestra, los del Río de la Plata? Cada objeto, además, tiene una narración en sí mismo, tiene un significado, que es ese objeto en esa familia, en esa casa, en ese lugar de la casa. Pero a la vez con los objetos puedo armar narraciones, como nos los enseña Gianni Rodari en la gramática de la fantasía. Con los objetos puedo crear teatro de sombras, con los objetos puedo realizar muchísimas cosas. Y tengamos en cuenta que además las creaciones artísticas y la creatividad tiene como última fase la necesidad de mostrarla, de comunicarla. Por eso es el tema de las exposiciones. Hemos entrado en la virtualidad, no dejemos la virtualidad, sigamos comunicándonos con otras instituciones, con amigos de otros jardines, de otras instituciones a través de la virtualidad, intercambiando estas producciones, ¿verdad? Los objetos encontrados también nos sirven como colecciones de objetos para matemáticas. Digo, las posibilidades que nos da trabajar de esta forma y en base al respeto de ese gusto por el niño, por el objeto encontrado. Tanto en la casa, en el espacio virtual, mediante la imagen, y cuando volvamos a las instituciones educativas. Nosotros hemos trabajado mucho desde nuestra área
por las teorías en las que nos fundamentamos con los conocimientos previos. No lo dejemos, está bueno partir de los conocimientos que el niño tiene. Pero creo que el desafío que vamos a tener en los próximos tiempos es también trabajar con la imaginación, con lo que no sabemos, y lo tenemos también nosotros mismos. Para mí fue un desafío pensar qué les podía proponer como cosa dentro de mis certezas que tuviera algún signo de novedad para esta situación que estamos atravesando. Como les dije, para mí una situación que espero que sea excepcional y que podamos superar dentro de poco tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención y te espero las preguntas. Muchísimas gracias, Chabela. Qué linda exposición nos has podido compartir. Creo que ha sido un camino que hemos recorrido hasta ahora muy interesante en términos de que con Patricia hemos visto la necesidad, por ejemplo, de pensar en nuevos contenidos, no solamente en que las metodologías cambien, sino que en estos nuevos contenidos que permitan trabajar con los padres de familia como unos protagonistas que cobran un rol distinto. Ahora, con Verónica hemos visto cómo ese padre de familia que tiene un protagonismo distinto tiene un sinfín de posibilidades que abrir y que explorar, que investigar para poder trabajar con sus niños y niñas desde el juego, pero también desde los hábitos. Y ahora contigo nos has permitido ver cómo lograr esa transición hacia una nueva normalidad, una normalidad en transición o lo que fuera que la vayamos a llamar, pero cómo integrar estos dos mundos. El mundo que está en la casa, que se puede hacer una cajita y cómo esa cajita o ese instrumento musical, me encantó lo de los susurradores para mantener además la distancia de los 2 metros, me parece excelente. Cómo lograr eso y transformarlo y llevarlo al espacio del aula mismo. Ojalá que la educación preescolar pudiera permear todas sus propuestas a la educación primaria, secundaria y universitaria, que sería muy enriquecedor también.